los ríos de dinero que se obtienen a partir del crimen, a partir de la venta de drogas y de todo tipo de delitos correlacionados que conocemos como crimen organizado. La verdadera pena criminal pues está precisamente en aquellos que no se ven, que no se habla de sus nombres, que no se conoce el detalle de dónde nacieron, si en La Tuna o en Badiraguato. Estamos hablando de una parte operativa del crimen organizado, pero si de verdad los gobiernos, los estados, los sistemas de justicia quisieran desmantelar al crimen organizado y sus facetas múltiples, bueno, las verdaderas batallas tendrían que estar ahí, desmontar el negocio criminal desde los circuitos que nadie suele tocar para efectos prácticos. Así que estamos aquí frente a un juicio, sí, importante, pero también un gran show, pero también una gran historia que entretuvo y encarnó en este personaje lo que millones de personas quisieran ver tras las rejas. Estamos frente a un personaje que ha tenido capítulos recientes, ciertamente fascinantes para el tema del crimen, como haberse escapado de donde se escapó, haber desafiado, digamos, pues lo que serían las cárceles de alta seguridad y mostrado cuán débil es la institucionalidad mexicana, cuán débil puede ser el sistema penitenciario, carcelario, judicial y político de México. Los mexicanos que tenemos como salvación al humor, recordamos cómo pues le cambiamos de nombre a la cárcel, de Puente Grande pasamos a Puerta Grande, porque pues salió literalmente sin mucha dificultad. Ese gran capítulo de la fuga del Chapo Guzmán, la primera gran fuga del Chapo Guzmán para inaugurar, por cierto, el sexenio de la alternancia. No hay que olvidar que la primera gran fuga del Chapo Guzmán fue justamente para estrenar el gobierno de Vicente Fox. Vino todo lo demás, vinieron otros capítulos del Chapo Guzmán, vino aquella estrambótica historia con Kate del Castillo, la actriz mexicana que junto con el otro personaje, Champagne, bueno, pues llegaron a visitar al Chapo Guzmán y también se vivió uno de sus capítulos en donde el Chapo Guzmán, desde mi muy humilde punto de vista, cometió el gravísimo error de hablar. Porque cuando vimos al Chapo Guzmán en aquella imagen, al lado de ese, creo que era una gallina que estaba junto a él, no hay nada contra la gallina, ni mucho menos, pero le quitó glamour a la escena, ciertamente. Y entonces cuando vemos que va a haber un video, que hay un video del mismísimo Chapo Guzmán, la leyenda, el hombre más peligroso del planeta, el hombre sanguinario, el hombre que domina el crimen organizado, y lo vemos así como lo vimos, yo dije, qué gran error del Chapo, cómo derrumbó la construcción simbólica que tanto trabajo le costó a la DEA y al gobierno mexicano, que desconsiderado, pensé yo. Si se queda callado, pues seguimos imaginando cosas del personaje. En fin, este personaje llamado el Chapo Guzmán está aquí retratado en esta parte de su historia, que es el drama de su caída, que es el fin de este personaje porque ya no tenía salida una vez que entró en el circuito del enjuiciamiento y una vez que fue extraditado a los Estados Unidos. Se acabó la historia del Chapo Guzmán. Diría Jesús, se acabó el corrido. Se acabó el corrido del Chapo Guzmán y ya lo contará el propio Jesús en sus propias palabras. Pero estamos pues frente a una historia que empezó en los 70s, tal como lo narró el fiscal Fels, que hizo la tarea, hay que decirlo. El fiscal hizo la tarea, contó desde los inicios del Chapo Guzmán hasta sus últimos capítulos,
fue narrando en torno a la figura del Chapo Guzmán, precisamente cómo en México fue conformándose esta serie de estructuras criminales y cómo, pues al final de cuentas, tenemos lo que hoy tenemos en México con el gran negocio del crimen organizado. Está, como digo, en el libro muy bien narrado, es una pluma fantástica la de Jesús, hila perfectamente cada momento de este juicio en Nueva York. Se ve perfectamente la manera en que la fiscalía lo acusa, lo hunde, lleva ahí a quien va a traicionarlo. Es una feria impresionante de información, de datos, y la que faltó por exponer, porque al final de cuentas vemos ahí también el gran poderío del sistema judicial estadounidense, las herramientas cuando van a enjuiciar a alguien y hasta dónde pueden llegar y qué tipo de información pueden obtener. Y bueno, dejo aquí para seguir escuchando, para escuchar a los colegas de este encuentro, dejo ahí la obligada reflexión. Sé que se nos ha ocurrido a todos, pero hay que seguirlo diciendo. Sé que no es original, pero no importa, hay que decir qué va a pasar con el dinero del Chapo Guzmán, qué va a suceder con las incautaciones, con la ruta del dinero. ¿Van o no a recuperar las cantidades multimillonarias que se calculan de cierta manera, por cierto? Porque ya Jesús nos explicará de dónde salen las cifras extraordinarias que la Fiscalía calcula podría haber tenido amasado el Chapo Guzmán, o bien son las cifras que se calculan a partir de los decomisos encontrados. Como se haga la cifra, como se haya armado la cifra en cuestión, de 14,000, de 12,000, de 17,000, ha habido momentos diferentes, pero entre 12,000 y 17,000 millones de dólares. Dice Jesús, y lo dijo en la mañana, que hay un convenio entre México y los Estados Unidos, que nos tocaría la mitad. Bueno, sería fantástico. Ya con eso, olvídense del punto 1 del INEGI. Estaríamos ya en la economía mexicana. Entonces, bueno, yo recomiendo ampliamente este libro, que de eso se trata esta presentación. Nos invitan, y te lo quiero reiterar, Salvador, para hablar bien del libro, evita algún tipo de crítica. Se trata de que lean el libro, se trata de invitarnos, de entusiasmarnos con la lectura. Se trata de que quienes estamos aquí esta tarde de viernes, bueno, pues nos entusiasmemos, hablemos de estos temas que nos importan y nos acerquemos al trabajo de un gran colega periodista que ha hecho un gran trabajo periodístico a lo largo de su carrera, siempre, particularmente en estos últimos años desde Washington, particularmente con su filón de investigación periodística. Tiene varios libros muy importantes, Jesús, como sabemos, ha hablado y publicado sobre la DEA en México, y aquí hay también capítulos importantes que quedan registrados en el libro. La tarea de Jesús cotidiana como periodista en la revista Proceso, como colaborador en los espacios radiofónicos y como autor e investigador de libros es de primer orden. Así que felicidades a Jesús por este libro, por la forma en que cuenta las cosas, por la manera en que comparte lo que él escribió en sus 4 libretitas, que no sé de cuántas hojas eran, pero bueno, 4 libretitas que llenó, confesando que estudió taquigrafía en la secundaria, pero que no aprendió demasiado. Pero las leerán ustedes las razones, son cortitas pero muy elocuentes, las razones por las cuales estudió taquigrafía en la secundaria. Y bueno, algo le habrá servido esta posibilidad de captar en esas libretas lo que no podía captar con una grabadora ni con un iPhone. No se permitía meter ninguna cosa que no fuera papel y pluma a esa sala de audiencias. Con ese papel y pluma se tomaron las notas que forman parte básica de este libro, El juicio, crónica de la caída del Chapo. Hicieron con esto datos biográficos importantes, incluso la narración de cómo vestían, qué gestos hacían. Es interesante seguirlo de cerca. Hay revelaciones para mí, por ejemplo, una muy importante: me doy cuenta que soy más alta que el Chapo Guzmán. Y eso sí es noticia para mí. Jesús, felicidades.
transcribir, después de transcribir las libretitas, sí les puedo asegurar. Pero bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Salvador para que nos diga que sí. Yo le preguntaría lo que está planteando Carmen, que si vamos a recuperar una lana de lo del Chapo, porque sería bueno para la Secretaría de Cultura, por lo menos para que, además de las danzas de concheros que van haciendo por todos lados, pudieran apoyar a los artistas. Entonces le pasamos la voz aquí al compañero Polo. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde importante. Para mí es un honor estar con Carmen, con Ariel, con Jesús